soy Juan Ponce y este es su programa La Otra Caja de Pandora. En esta ocasión nos vamos a conectar con César Campos, un joven fotógrafo dedicado también al fotoperiodismo y además con sus proyectos personales como fotógrafo de autor. Como ya había anunciado, también nos va a comentar sus trabajos de máster en Centro de la Imagen. Centro de la Imagen es una institución que le da formación profesional a aquellos que desean dedicarse a la fotografía. Y al terminar sus ciclos académicos, deben optar por un proyecto de trabajo final. En este caso, César Campos nos presentará ese trabajo final. En breve, nos conectamos con César Campos. Esta noche nos conectamos con César Campos, un fotógrafo, fotoperiodista, y él mismo está en proceso, en verdad, según el material que me ha compartido, casi en definición. Y me gustaría que él mismo nos comparta ese tipo de propuestas en el que está andando profesionalmente. Bienvenido a la otra caja de Pandora, César. Qué gusto de verte después de tiempo. ¿Qué tal? Hola Juan, ¿cómo estás? Saludos a todos. Nada, para mí es un placer estar en este pequeño espacio para poder compartir mis experiencias y las cosas que eh, pueda, pueda decir, ¿no? En verdad. Sí, como te decía, de un principio de entrada para ganar, como se dice, como el primer golpe para motivarte. ¿Cuáles tus indagaciones ahora? Porque en algún momento cuando conversábamos, ¿no? Estabas haciendo tu trabajo de ensayo, digamos, de autor, estabas por terminar, creo, o ya habías terminado tu máster, Claro. Es- y luego, pero seguías intentando hacer también fotoperiodismo. Digamos, eh, ahora, ¿con qué César Campos se converso? bueno, es que pucha, ha habido tantos cambios todavía me acuerdo las conversaciones que teníamos allí en el comercio, que eran bien, porque justo lo que yo te mostraba en ese momento era cómo cómo iba cambiando un proyecto y también cómo un proyecto que yo tenía también de hace mucho tiempo, con el pasar de mi vida, también iba transformándose, incluso iban habiendo más preguntas, que es algo que me he estado dando cuenta mucho de que en cada trabajo siempre parte de preguntas, pero siempre va cambiando cómo uno va pensando y cómo uno va evolucionando. Ahorita, por ejemplo, justo desde la parte en la que esa vez conversamos sobre el tema que estaba haciendo en mi máster, que es mi proyecto se llama El Silencio, que habla un poco del duelo que tengo, bueno, que tengo, pero ya un poco más procesado, que tengo con mi abuelo. Y también era una exploración en base a lo que era mi identidad también. ¿Por qué? Porque yo nací en Camaná, que es provincia de Arequipa, y yo siempre que viajaba a Camaná me sentía muy bien, me sentía parte de ese lugar. Yo en Lima no, creo que nunca me he adecuado, ni tampoco es como que me guste mucho, pero después más adelante yo siempre viajaba una que otra vez en vacaciones, pero más adelante ya cuando era mayor, mi abuelo, yo tuve un lazo muy fuerte con mi abuelo. Mi abuelo era transportista, pero ya se jubiló después todo. Este, Más adelante, ya como, ya siendo fotógrafo, yo me acuerdo que todavía estaba trabajando en el peruano, este, me dicen que mi abuelo había fallecido, y yo en ese momento vivía pues ajetreado, vivía con todas las cosas encima, vivía rápido, por así decirlo, y como que ahí no lo asimilé tanto, más adelante como que me fui dando cuenta poco a poco, porque después ya siendo fotógrafo regresaba a Camaná, pero ya mi abuelo había fallecido y todo. Yo regresaba a Camaná, pero siempre hacía fotos bien melancólicas. Hacía fotos que no pertenecían a algo, no a un proyecto, nada. Simplemente eran postales.
por así decirlo. Eran postales, fotos bonitas, pero que te podían decir, oye, ¿estás bien? O pasa algo, ese tipo de cosas. Poco a poco ya más adelante pude estudiar una maestría en el Centro de la Imagen, que era el máster de fotografía documental. Este, Mira, y Este tipo de justo, fotos a lo que te refieres, sí, ese tipo de fotos. ¿aquí un autorretrato me parece? No, no, autorretrato no. Discúlpame. Un autorretrato, no, no es un autorretrato. Más que todo estuve indagando para poder llegar a ese punto de poder hacer fotografías que, o sea, como tenía un montón de fotografías que ya antes había hecho, dije, pero este es lo que quiero. Más que todo, más que fotografías eran preguntas, esas fotos. Y todo ese grupo de fotos las descarté porque eran solo el inicio. Más adelante ya llevando un poco más el máster, estudiando un poquito más qué es lo que quería. Y siendo sincero conmigo mismo, trataba de entender un poco más de qué es lo que yo quería, qué es lo que quería hacer y al fin, qué es lo que se supone que estaba haciendo. Al final, disculpen un ratito que esté. Al final me di cuenta de que para poder llegar a un punto razonable de lo que era mi duelo, tenía que indagar en mis recuerdos, en mis memorias que tenía con mi abuelo. Mi abuelo también al ser transportista realizaba viajes, así como el viaje que yo estaba pudiendo realizar para poder encontrarme. Mi abuelo también era de Camaná, yo era de Camaná, pero no me sentía bien en Lima. Este, y algo que teníamos con mi abuelo era que como era transportista, su camión se llamaba El Silencio. Y justo me puse a pensar de las cosas que me habían pasado. El día que me dijeron que mi abuelo había fallecido, yo me quedé en total silencio. Y también opté por usar ese nombre como nombre de mi proyecto. Disculpa, te corto un rato, pero eso me hace recordar algunos otros proyectos de los mismos que han hecho el máster en Centro de la Imagen. Y de Ujú. repente cometo una infidencia, pero son varios días con los que converso. No ha sido pública, pero contigo es el primero que converso con, digamos, un proyecto de máster. Pero ha habido anteriormente otros trabajos que también son intimistas y es una suerte de reconstrucción de su pasado. Trata un giro subjetivo de su vida, digamos, tratar de encontrar respuestas que no la hallaron de repente en su momento porque estaban atribulados con otras cosas o simplemente no pasaba por la racionalidad, ¿no? Porque uno puede ser muy pequeño e interiorizar muchas cosas y que poco a poco eso van tomando cuerpo y son parte de nuestro dilema, ¿no? El dilema existencial y que de alguna forma uno trata de escarbar y de repente el centro de la imagen permite eso para quien está metido en fotografía, y en este caso tú, ¿no? Eso es lo que yo más o menos puedo resumir someramente como un ignorante, vamos a decirlo, sobre lo que he visto, pero también hay que admitir que has llegado a eso previo paso a otras cosas. ¿Cómo es que entras tú a la fotografía, no? Claro, claro. Coméntanos, ¿cómo es que entras tú a la fotografía? ¿Cómo yo llego a la fotografía? Uf, es una pregunta muy íntima, en verdad, porque es que yo estaba pues en un colapso de no saber qué hacer, pero siempre estaba atento a las cosas que me rodeaban, siempre hacía fotos. Y creo que mi familia mismo me incitó a estudiar fotografía. Mi madre me dijo, oye, pero ¿por qué no estudias fotografía? Deberías intentarlo, ¿no? Ajá. Intenté, me metí a unas clases así de básicas de fotografía y ahí pude ver, y me acuerdo todavía el primer fotógrafo que vi fue a Bresson. Y bueno, después ya opté por hacer la carrera en un instituto y me encantó mucho cómo, cómo entraba la fotografía en mí. Pero, pucha, es que el camino es tan amplio y después te das cuenta de que es mucho más amplio. Después ya solo te enfocas en cosas que te gustan y vas adecuando. Siempre me ha gustado ver o cómo es que alguien puede llegar a tener un propio estilo. Porque tener un propio estilo, un estilo propio,
es muy difícil, es muy, 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 muy difícil. Uno puede hacer fotos buenas, tal, pero decir, esta foto representa, esta foto es de tal persona. Creo Sí, que es algo, de hecho que es complicado para, incluso para fotógrafos recorridísimos y con nombre y muchos galardones, ¿no? De hecho, sí, pero también de repente es una parte de la virtud pues, de un fotógrafo que ciertamente, vamos a decirlo, cuando uno dice el estilo, puede ser, pero indicar que este es tal fotógrafo, en los clásicos uno de repente, porque ha revisado varias veces y ha recorrido pues varias veces, uno puede decir, esta foto ya la conozco, ¿no? Sé que es quién es, claro, ¿no? Y sé que por dónde anda, entonces puedo incluso memorísticamente hacer una recopilación de sus trabajos, ¿no? Pero sin duda también esas mismas imágenes que yo puedo recordar son fuente de mi inspiración, porque muchas revisiones de portafolios, de libros de fotos, son casi o seguramente es como leer buenos libros, ¿no? O sea, si en la medida que puedo haber visto buenas fotos, buenos autores, es semejante a haber leído pues muy buenos libros, ¿no? Inspiradores, que me hayan mm, digamos, abierto muchos, o esclarecido muchas dudas desde la perspectiva no solamente subjetiva, sino de repente el dominio de la técnica, ¿no? Y el ujú, atrevimiento en determinados tipos digamos, de romper esquemas, ¿no? Digo yo. claro, siempre es bueno empaparse, pues, no solo yo, bueno, he aprendido eso y me ha gustado cómo es, no solo empaparme tanto de autores, de fotógrafos, también de libros, también de música, me ha gustado mucho incluso la pintura, fue algo que también me gustó mucho, este, poder absorber ese tipo de cosas para poder referenciar. Pero más adelante, por ejemplo, lo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, a mí me gustan los mangas, me gusta la cultura oriental, pero ahí fue donde me comenzó a gustar también, por ejemplo, la fotografía de Shomei Tomatsu, que era un fotógrafo japonés, y me encantaba, por ejemplo, la, la forma en que ven los fotógrafos orientales. No sé, pues, Daido Moriyama, que es básicamente uno de los más conocidos. Pero después ya habían otros fotógrafos también que hacían calle que me parecían, no sé, pues espectacular. Iko Narahara, el mismo Tomatsu, que creo que hicieron una agencia, pero más que eso es la forma en cómo ven las cosas, esa mirada, no sé, no podría encerrarla de medio tétrica, medio melancólica que tienen los fotógrafos orientales, como que me llamó mucho la atención. Bueno, hasta ahora me llama la atención. Hay algo que no quisiera que se escape para los que están viendo, los que vean y comenten esto, algo que se me ocurre en estos instantes, cuando te escucho hablar, y cuando escucho hablar, por ejemplo, de René Cisneros, o lo leemos, son cosas íntimas y personales que lo hacen parte de su trabajo intelectual, ¿no? Y son tan intimistas que parece que la sociedad está en otro universo y solamente la usan, digamos, en términos periodísticos, en los comentarios, en artículos, ¿no? De repente me equivoqué de extremo a extremo, pero eso es lo que yo percibo. Y es algo como que tú también en nivel de fotografía veo que lo practicas, ¿eh? En ese sentido. Hay trabajos que vamos a mostrar que son más personales, íntimas, pero también haces fotoperiodismo. A eso me refiero. Sí, O sea, ¿no? ¿Cómo haces, digamos, este paralelo? No sé si es como un recurso económico, el estar en un medio de comunicación que te dé más, digamos, oportunidades de ir explorando la otra parte, porque no hay otra manera de explorar que haciéndolo, ¿no? Y a veces el claro, ritmo te permite, a veces, y casi siempre te permite seguir intentándolo y corrigiéndote, porque es el día a día, ¿no? Y a veces, de repente hay situaciones en que si no tengo esa oportunidad de ir corrigiéndome en el día a día, es complicado, ¿no? Avanzar rápidamente, digo, pensándolo en que uno a veces está, no digo presionado, pero tratando de resolver y mirarse a sí mismo, porque tú mismo, como dices,
es una cuestión de definición, sí, pero claro, ¿cómo defino esto? La única manera, sin duda, es haciéndolo, ¿no? Y repitiéndolo, Claro. repitiéndolo y verlo. Me imagino que a veces conversando, de repente no es el más indicado porque pero es un espacio en el que uno pueda, digamos, liberarse un poco de estas interrogantes, compartirlo y de repente los que lo ven te puedan, digamos, no digo orientar, pero sí sumar, ¿no? Porque al final nosotros somos una suma de tantas pequeñas cosas, pequeñas experiencias, pequeñas lecturas, pequeñas frases y luego las hacemos, digamos, redimensionamos las cosas, ¿no? Ujú. Pero claro, o sea, es lo que tú dices, somos parte de muchas cosas que absorbemos y que poco a poco vamos afinando. Que, por ejemplo, pucha, no sé, yo soy muy crítico con las cosas que hago. Trato de siempre criticarme por las cosas por las fotografías que hago. Y bueno, sí, pues en prensa es un ejercicio constante, pues, como tú lo dices, es estar haciendo, estar haciendo, estar haciendo. Eso me permite a mí poder encontrar más cosas para poder hacerlas. Incluso en una comisión, no sé, me pasó una vez que tuve unas fotografías, que estuve haciendo una comisión en pandemia, estaba haciendo una comisión, fotos en el mercado del Callao, y se me acercó un señor que se llama Jaime, y creo que le pasó las fotos, este, que en plena pandemia, porque, o sea, ni siquiera existían las vacunas, nada, este señor tenía un pulmón nomás, y se llama Jaime. ¿No? Sí, él es Jaime, él es Jaime. Este es lo que tú te encuentras haciendo fotoperiodismo, digamos, por encargo, por el diario, y encuentras con este personaje. Me encuentro con este personaje que, pucha, en verdad era un tipazo, de lo cual, básicamente era una persona de la calle que vivía en centros estos de refugio temporales, que pagas creo que 5 soles y tal. ¿Y por qué me atrae para empezar, por qué digo, por qué voy a seguir a esta persona? ¿Por qué voy a tomar mi tiempo en hacerle fotos? Porque me cayó bien, me cayó súper bien él. Siempre se acercó y me dijo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tal. No era una persona invasiva como me ven con una cámara y me dicen, oye, tú que eres prensa, tal, tal, tal. No, él se presentó, me dijo, oye, ¿qué tal? Tal, dije, oye, pero ¿estás bien? Tal. Y en 2 minutos me resumió su vida diciéndome que solo tiene un pulmón. Y yo, pero estamos en pandemia, ¿cómo vas a tener un solo pulmón? Y me dice, pucha, la vida me hizo así porque tuve una fibrosis pulmonar, porque mi vida uf, tuvo una vida muy, muy movida. Este, que ya, bueno, ya le estaban pasando factura. Este, y poco a poco iba conociéndolo. El lugar que en mi vida, bueno, era temporal nada más, Ajá. pero el hecho de poder conocer a una persona así, partiendo de un ejercicio como lo era hacer fotos en un mercado, me pareció increíble. Solo con eso, ¿no? Y es como que ya es intentar, intentar, intentar. Quizás en una semana no encuentres nada, quizás en dos, pero creo que la constancia es la que te dice, pues, oye, puedes lograr mejores cosas, puedes hacer cosas mucho más interesantes si te esfuerzas más y si lo buscas. Y ya para dejar un poco, no digo atrás, pero para que la gente que esté viendo tu trabajo de experiencia de fotoperiodismo, que es que vamos a compartir. ¿Este es la de la marcha contra Merino o Sí, eso fue contra Merino. contra Merino, ¿no? Pero estas son marchas ya más recientes, ¿no? No, 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 la mayoría de las marchas que yo he tenido, bueno, las que me gustan mostrar, que creo que ha sido muy importante para muchos, fue el día que estuvo Merino. La mayoría de fotos que están ahí son de ese mismo día. Este, porque creo que ha sido, pucha, uno de los puntos más fuertes en los que casi todos, diría, en verdad todos no.
nos pusimos a marchar en contra de un gobierno pues que se había apoderado de forma tan nada honorable pues a todos. Y me acuerdo que ese día estaba conversando con una amiga y me decía, "Y yo, hoy día está tranquilo", y ese día creo que pasaron un par de horas y ya habían muerto dos personas. Y era la primera vez creo que morían dos personas en una marcha en Lima. Que ahí murió Inti, y ¿cómo se llama este el otro chico? No me acuerdo cómo. Pucha, fue fuerte la situación. Sí, en esos tiempos de conflicto, pues, Y pero es- disculpa, digo, esa es una pregunta, en este momento se me ocurre, está en la forma en que estás comentando casi un tipo de cobertura, ¿no? ¿Dónde te sentías más como en Perú 21 como tal, como Perú 21 cuando era así, digamos, una empresa, digamos, con un departamento? o sea, individual. Claro. Ahora al núcleo que has pasado por ahí o ya no estás en el núcleo. No, ya ahorita por lo pronto ya no estoy en el núcleo, estoy de forma temporal, eh, reemplazando a un amigo con una licencia, pero no, de ahí ahorita yo estoy prácticamente freelance. Mi época en Perú 21 fue muy linda, en verdad, fue muy bonita, había gente muy buena con la que poder trabajar. Con qué reporteros compartiste en Perú 21? Bueno, estaba Mario Zapata, estaba Pico Tamashiro, con los que todavía sigo trabajando, bueno, temporalmente, con Renzo Salazar, que ahorita, por ejemplo, yo estoy cubriendo su turno porque se ha ido a un máster en España, porque ganó una beca en fotoperiodismo, es un crack, un Rencito, en verdad, tengo mucha suerte de ser su amigo. Y bueno, y nuestro jefe, que era pues Rafael Cornejo, que un tipazo. Ya no estaba ahí Martín Pauca, ya no estaba Miguel No, ya no, Carrillo, ya. A esa es una generación mucho antes yo antes, ¿no? mucho antes. Que justo, la otra estaba conversando con y me decían, pucha, hoy había una generación muy buena en Pre 21, que está Fidel Carrillo, este, estaba Luca González, había muy buenos fotógrafos. Sí, lo que me inquietaba en todo caso es que eh, en tu trabajo de fotoperiodismo, tratar de mantener ese perfil que se dejó, digamos, más o menos, Perú 21 tenía un estilo, ¿no? Entonces, eso trasladarlo, no lo vi en producciones, digamos, en el núcleo. Bueno, ahí ya cambió, ¿cómo te puedo decir? Cambió ya la cosa, en verdad, no sé exactamente cómo podría definir que, porque ya haciendo que todos los fotógrafos vayan a un solo lado y que digan, oye, ya, tal, tú vete acá, tú haces esto, y lo que uno normalmente, no sé, pues en Perú 21 hacía entrevistas, hacía más que todo coberturas de conflictos, ese tipo de cosas, ya como que baja un poco. Sí, el comentario lo hago en el sentido de que mal que bien nosotros, tú y todos los fotógrafos, cuando pasan su experiencia periodística o su experiencia laboral en una institución periodística, sin duda es la expresión de los vaivenes que suceden en el país, ¿no? Cómo es que la administración empresarial ha ido modificando y al mismo tiempo las consecuencias, ya vamos a decirlo, particularmente de trabajadores en fotoperiodismo, pues estamos hablando de creatividad, estamos hablando de visiones de mundo en el proceso digamos, producción, ¿no? Y en este caso esas transiciones han modificado, ¿no? Bastante y además han, si tú quieres, como tú acabas de decir, ha dispersado lo que en algún momento cada empresa ha tenido pues un núcleo interesante, una generación, como tú acabas de comentar, una generación que pudo haber dado mayores materiales si tú quieres, no admirar, sino que alimentar a la sociedad misma, ya sea de la forma crítica o ya sea de la forma estética potencialmente, pero en buena cuenta, en realidad la fotografía está sujeta pues, a varias lecturas, ¿no? Sociología, política, estética, en fin, Claro. hoy en día en la formación académica también eso digamos, se nota, ¿no? Y se nota en tus intentos de producción personal, ¿no? Que ya hay, digamos, una seriedad en la formación académica propiamente
las instituciones que enseñan profesionalmente para fotografía, ¿no? Iba en ese sentido la inquietud de sacarte algo de la experiencia que reciente que tienes, el haber salido de un diario que tenía un estilo, a pasar a la misma núcleo empresarial, pero que varió todo su método de producción y por lo tanto varía, digamos, la orientación, vamos a decirlo, en el que inicialmente uno parte, ¿no? Y a veces no puede sostener esa misma línea de producción visual porque se enfrenta a un, digamos, a un cambio de gestión y a un cambio, en este caso como el núcleo que ha representado, como tú mismo dices, tener que alimentar varios tipos de publicaciones, ¿no? Y a veces no se Claro, puede de repente mantener el perfil que te hubiese gustado, no lo sé. claro, son como tú mismo dices, pues tenemos que adecuar un poco al cambio, pues, empresarial que se lleva en este punto, por ejemplo, el comercio que hace que todos los fotógrafos pasen a un núcleo, bueno, hace que, que te pongas a pensar muy bien las cosas. O sea, ok, ahora ya trabajo para todos y tal, pero hay siempre pues choques en el hecho mismo de que un diario quiere mantener la línea. Por ejemplo, estoy siendo simplemente un ejemplo, es, no sé, pues yo voy a hacer un retrato, una foto en Trome, por ejemplo, y el director me dice, oye, a mí no me gusta la foto que ha hecho este fotógrafo. ¿Quién es este fotógrafo? Por así decirlo, y es como que no, es parte del núcleo, ya, y es como que, oye, pero yo quiero a mis fotógrafos, los fotógrafos que hacen, que ya saben cómo se desarrolla las fotos, no sé, pues en Trome, por así decirlo, estoy poniendo un ejemplo. Pero eso es lo que nos puede afectar a cada uno como fotógrafos, pues que nos vemos en una situación de que no reinventarnos, pero estar atentos a las cosas y a las consecuencias que puede pasar por el hecho de que ya es un grupo grande, tienes que ver más medios, ya no apuntas solo al medio que básicamente están conformes con tu foto porque sabes cómo trabajan, y porque ellos saben cómo tú trabajas, están acostumbrados a tu estilo y es como que ya cuando en un diario, en un solo diario, cuando ven que tú estás haciendo las cosas, es como que ya tú no te acomodas a ellos, ellos se acomodan a ti. Y es como que tus fotos ya van a ser las que pongan. Claro. Esperemos que algún día la gente que recopila historias se tome el trabajo de recopilar estas cosas que estamos comentando, que estamos comentando casi en caliente, porque eso te da más o menos cuál ha sido socialmente, digamos, los vaivenes, no solamente el periodismo, ¿no? Sino la creatividad, ¿no? O sea, cómo es que Sí, la subjetividad en determinado periodo ha sido influido por estos vaivenes de tipo político, económico y social, ¿no? Que la pagamos como, digamos, como somos la consecuencia de esos dilemas, ¿no? De esos vaivenes, ¿no? Entonces, eso por el lado, digamos, por el lado de la experiencia como fotoperiodismo. Y ahora vamos a compartir tus otros trabajos que también me has compartido, ya. que, que me parece, digamos, interesante, pero también quería hacerte la pregunta un poco agresiva de repente, Ah, ya. porque uno desea ver cosas, no la que yo quiero ver, ¿no? Sino Ah, ya. la que tú estás desarrollando, ¿no? Pero lo que me llama la atención es la apuesta que tienes en blanco y negro, siendo esto la riqueza visual, también el Sí, color. sí. Siempre me puse a pensar en eso, de por qué estaba haciendo. Siempre me pongo a pensar en eso. Siempre me pongo a pensar en el hecho de por qué quiero fotografiar a Paco Artambo, que es una fiesta colorida y todo, este, por qué la quiero, por qué le quiero quitar ese color. Y es porque, más llevarlo por un lado más, no sé, no tanto de fiesta, no tanto de alegría, no tanto de cosas de gozo, que es lo normal, es lo acostumbrado que uno pueda llevarlo, que uno va a ver en postales, en fotos de viaje.
ese tipo de cosas las van a ver siempre. O sea, yo no, yo me pongo en lo particular de que no quiero mostrar eso. O sea, para eso agarras Shutterstock o fotos turísticas quizás. A mí la verdad no me interesa. Es como que quiero fotografiar lo que yo siento, lo que yo pueda ver y lo que puedo expresar. Si voy a un lugar donde los sacras están rindiéndole un homenaje a los fallecidos, es como que básicamente esto me expresa. No necesariamente. Y sentía una aura uf, muy, muy algo cargada, en vez de que, mucha, creo que esas cosas me las pasaba por la mente teniendo mucho color, mucha riqueza, pero, ¿no? Y bueno, también el hecho de que, como te digo, influencia mucho esta visión oriental que tiene. Me acuerdo la anterior foto me hace acordar un manga, por ejemplo. Ya. Es como que trato eso me hace acordar un manga que vi hace tiempo y creo que era Berserker, creo. Y es como que siempre me dejo llevar por ese tipo de cosas. Esto No, es no. en Cusco, ¿verdad? Esa es la fiesta de Paucartambo. Está en Tambo. ¿Y tú me dices que es por el Día de los Muertos esta festividad? La anterior, creo, esa estaba era la romería. Estaba, sí, pues estaba en la romería. Estaba, creo que es el tercer día, cuarto día, no me acuerdo exactamente, fue el tiempo pero es eso básicamente, no, a veces entras en conflicto, pues, ¿no? De qué cosa quieres mostrar. Yo, por lo particularmente, si estoy acá yo me fui porque estaba muy interesado en ver la fiesta, pero no quería mostrar la fiesta. Si yo en un trabajo, no va a ser igual. Yo voy a mostrar, puede sonar muy egocéntrico y todo, pero si quiero mostrar algo en Eh, base, no sé, pues, no, folclore. está claro que esa es una propuesta de autor, ¿no? Solamente me atreví a preguntarte así, digamos, como parte del diálogo, ¿no? Que yo creo que cualquiera que ve podría decir lo mismo, ¿no? Me pongo en los zapatos de alguien que no sabe y dice, oye, pero no seas malo, pues, a mí me gusta el color, se ve el colorido, la vida, ¿no? Pero obviamente Claro, es una apuesta tuya, ¿no? Es una lectura y es una propuesta personal, ¿no? Y eso creo que no solamente es que hay que respetar, sino que empujar, ¿no? O sea, porque me imagino que ver en las tonalidades que puede haber entre la alegría y la tristeza, ¿no? Y las intimidades que uno puede encontrar en cada uno de esos niveles, depende de cada fotógrafo, ¿no? Que tenga esa, digamos, sensibilidad o esa mirada tan particular, tan profunda, ¿no? Que tratas, digamos, apostar por como tú al principio decías, el estilo, ¿no? Buscar y a ver, reconocerse a sí mismo, ¿no? Creo yo que yo a veces entre mí, mis experiencia personal, ¿no? Eh, Creo que es bueno mirarse en el espejo y preguntarse quién soy, ¿no? Y claro, a veces en las mañanas, yo hasta ahora siempre me miro en el espejo y a veces hay momentos reflexivos que uno se asusta, ¿no? Se asusta con uno mismo porque a veces hay cosas que dices, pero ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Por qué no lo hizo así? ¿Por qué no lo resolví de esta manera? Soy tan claro, bestia, soy ¿qué te digo? Tan ignorante, lo que quieras. Pero es eso, ¿no? Parte de un proceso personal que nunca vas a dejar digamos, o mejor dicho, nunca debiéramos de mirarnos bien en el espejo y porque al final no hay otro más que ese eres tú y tú, nadie más en el espejo. No hay, claro. o sea, no hay forma de que digamos, te engañes, ¿no? Y Claro, creo que de eso si se nadie trata, apuesta ¿no? por ti, entonces, si tú no apuestas por ti, entonces, ¿quién va a apostar por ti? Tú tienes que apostar por ti, tú tienes que arriesgar, tú tienes que ser,
muy crítico con tu trabajo. Si tú vas a postar por ti, ok, ya, tienes que hacer esto, pero siempre poniéndote retos. A mí me gusta ser competitivo, me gusta competir. Bajó un poquito cuando ya no había, pues, como antes, pues, que había medios, tal como, no sé, pues, uno estaba en Perú 21 y veía las fotografías de una cobertura del comercio, y tú dices, oye, yo tengo esta foto ya, pero la otra foto que hizo este fotógrafo de ahí es mejor, ¿por qué? Y es como que era una competencia súper buena, pues, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, a mí me motiva mucho a querer seguir aprendiendo, a querer mejorar, pulir mucho más. Sí, Antes se veía mucho. no, sin duda eso, la competencia sana, ¿no? O sea, Claro, la quien competencia sana. tiene mejor material, incluso estando en el mismo escenario, a veces alguien ha tenido la Sí, audacia o el atrevimiento de moverse de otra manera. Y eso, o sea, no solamente es admirable, porque a veces, no a veces, siempre sucede que cambio de decisión de dónde me ubico, a veces uno lo sí, sabe segundos antes, ¿no? Tú todo el día literalmente puedes estar ahí parado ahí esperando y de repente decides, ¿no? Por esas cosas, moverte, por esas cosas que son pues intuitivas, ¿no? Y a veces, ojalá que siempre una, como se dice, la chunte, ¿no? Y a sí, veces en pues, verdad uno tiene buen material distinto, más ¿cómo te puedo decir? Que hay una mezcla de carácter informativo, que también hay una, digamos, hay una dosis de sentido de significación connotativo que raya por lo, digamos, si tú quieres, por lo artístico, lo estético, pero una estética muy cercana al periodismo, ¿no? Que tiene un claro, carácter informativo, pero también tiene una dinámica que te, digamos, que te induce, que te lleva hacia el tema, ¿no? Y no te claro, deja como una de esas fotos que a veces creo policiales, que lo único que te deja de un show, que lo único que logra es bloquearte, ¿no? Y en vez de dejarte una luz para que sigas pensando sobre el tema, ¿no? Y no bloquearte. claro. Eso es, Mm, digamos, parte de esta conversación con César Campos, la otra caja de Pandora. ¿Qué más, César? ¿Qué más? Ahorita vamos la otra parte de tu material, vale, 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 vale. que es también en blanco y negro. No sé si estamos de luto, no Siempre. sé. Ese material para que nos comentes de qué trata esto. Mira, eso fue en pandemia. Sí me acuerdo de eso. Eso fue un encargo para el diario, o eso fue para el comercio, que básicamente era un grupo de vecinos en Barranco que a manera de gratis, o sea, honor, iban por los vecindarios y, con sus propios materiales, con sus propios gasolina, con sus propios carros, iban y desinfectaban pues con vamos a decir básico, pues porque nadie sabe bueno, nadie sabía ni sabe exactamente cómo es como que se podía enfrentar al COVID en ese momento. Me acuerdo que fui pues con estos vecinos que muy, muy buenos tipos, en verdad, se pasaron, creo que básicamente todo un día limpiando calles, limpiando hogares en San Juan, creo que es San Juan. Pero sí, bueno, como fue por encargo del diario, me vi forzado, no, tampoco tanto, hacerlo a color, que tampoco no me desagrada, me gustaba que se identifiquen estas personas con el color amarillo en ese sentido. Para poner en contexto, esto es en pandemia, que En es pandemia, un grupo que decide reunirse para un trabajo de desinfección, ¿verdad? claro, es un grupo de vecinos que básicamente todos los días iban, se escribían y decían, oye, por favor, ¿tú crees que por acá nos puedan venir a desinfectar? Y ya, ok. Iban, se reunían temprano y se iban a desinfectar ciertas zonas que habían podido ser focos infecciosos o quizás no, pero de antemano lo estaban haciendo.
Y creo que en un sentido el color ayuda pues a alegrar un poco más. Para que la gente tenga una idea, ¿cuánto tiempo le dedicaste a eso? A esto le dediqué un poquito de tiempo nomás, poco tiempo por el hecho mismo de que estaba haciendo lo de Jaime, creo que fue máximo 2 días lo de estos chicos. Ajá. Es, es que sí, pues también yo me pongo puntos que tengo que trazar, ¿no? Como qué tanto tiempo le puedo dedicar a algo. Si a estas personas que se dedican a limpiar a limpiar zonas, a desinfectar todo, uno, me iba a ver un poco más arriesgado a ir a lugares que vayan a estar, puedan haber sido focos infecciosos, o que uno salga enfermo o yo enfermarlo. Como que ahí ya ciertos límites. Por ejemplo, con Jaime era él y yo. No había tanto como que indagar por otros lados, no, era básicamente un estudio de cómo es esta persona, cuál es su vida, cuál es su forma de ser y todo. Y bueno, también creo que me centro más cuando son cosas puntuales, como personas, una persona, algo así, porque mi tiempo lo dedico, y mi tiempo y mi espacio lo dedico solo a esta persona. Sí, ¿y en algún momento te dio COVID? ¿Tuviste temor? Bueno, en verdad, temor, yo creo que sí, siempre, porque me dé COVID, pero lo que pasa es que yo tengo una hermana que tuvo dos hijitas en pandemia, bueno, antes de pandemia, y eran bebés. Este, y justo su esposo, mi cuñado, enferma, Ajá. y que yo opto por decirle, oye, sabes que yo te ayudo por las bebés, porque eran bebés, tenían 1 año y eso, menos de 1 año. Y ella no podía estar sola porque estaba con los bebés. Y mi madre y mi padre pues son población de riesgo, así que simplemente le dije, ¿sabes qué? Yo me quedo contigo para ver. Ahí fue donde ya me enfermé de COVID, pero no tan severo, pero sí, sí me enfermé de COVID. Sí, sí, no, de hecho que hemos pasado, bueno, todos, la ciudad, la ciudadanía, los periodistas, todos los profesionales del país a nivel mundial, ¿no? Este tipo de situaciones. Como ya había comentado anteriormente, sin duda, pero personalísimamente pensando de que brillante momento para hacer historias, ¿no? Muy, un momento, vamos a decirlo, puede sonar muy cruel, pero una brillante oportunidad para materializar historias de diferentes tipos sobre todo historias humanas, ¿no? ¿No? Y lo que es más importante, simultáneamente a nivel mundial, y fue posible, si tú quieres, compararte como un NN que uno es, pero con los trabajos de renombrados fotógrafos de nivel internacional, ¿no? Con las coberturas de las agencias, ¿no? Era posible ver cómo ellos lo estaban enfrentando y en verdad era, yo viéndolo, me sentía como un taller, ¿no? O sea, un taller en vivo, con los riesgos que eso significa, como cualquier taller, en términos digamos, resolver los dilemas de tipo según el tipo de cobertura o la apuesta de tema, ¿no? Y eso me pareció maravilloso. Y todavía estamos, creo yo, espero, en que se vean los trabajos, ¿no? Que alguien se atreva a mostrarnos y se pueda, si tú quieres, de alguna manera desprender de su tesoro personal, algo que intuí con la conversación con Murphy, ¿no? Que tiene Mm. muchos proyectos que está ahí, pero que todavía son muy personales, pero sin duda ya las tiene, digamos, hechas, ¿no? El problema está si atreverse a mostrarlo un poco a veces como en esta conversación, parte de tu trabajo en realidad es casi, como te puedo decir, liberarnos de nuestras caretas personales, ¿no? O sea, mostrarnos, y a veces hay temor de mostrarnos tal como somos.
Pero parte de este trabajo, vamos a decirlo, parte de la fuente inspiradora de lo que a veces uno apela, es pues precisamente eso, ¿no? Mostrarnos y entendernos tal como somos para escarbar en la profundidad de esos pliegues del sentido de la vida, esos claros oscuros y iluminarlos con el concepto fotográfico, ¿no? O sea, como puede Claro, ser, pues, no, no sé, cualquier otra forma de expresarlos, ¿no? claro, muchas cosas no llegan a la luz por los nervios, no sé, el no saber incluso expresarse, o el no, creo que es algo que me enseñó en pandemia, algo que aprendí en pandemia fue a tratar de entenderme a mí mismo y tratar de saber y decir qué es lo que siento y qué es lo que pienso, Y, porque, y escucha, hay sí, algo, pues, aprovecho para terminar un pensamiento que no lo resolví con Murphy, pero yo creo que el tema también permite esto, es que muchos pensamos, o al principio pensamos que nunca hemos estado tan aislados, tan, digamos, confinados. sí, pues, Y pensándolo bien, yo entre mí y le dije a Murphy, creo que nunca hemos estado más conectados. El problema es que creemos que estamos conectados porque físicamente lo ves, pero emocionalmente, créeme, creo que hemos estado bastante conectados, preocupados por la familia. Si tú quieres llamar por teléfono y si no nos podías llamar por teléfono, por lo menos uno está a la expectativa pensando, ya sea en el sentido literal, en el filo del sentido de la muerte, ¿no? O sea, yo personalmente me ha pasado eso. Nunca había pensado en algunos familiares, pero en ese trance he pensado en todos, claro, sí, en todos. Y créeme, he pensado hasta en las personas que nunca pensé, o sea, nunca lo pensé, que habremos visto dos, tres, cuatro veces. claro, no es O, oye, en esos momentos lo pensé e incluso me atreví a llamarlo, solamente para saber que está bien o simplemente escucharlo, ¿no? Y que también me escuche de repente, ¿no? En el sentido de que alguien me escuche, porque obviamente estábamos confinados, ¿no? Pero claro, en ese sentido le decía que creo yo, y habría que releerse, porque hemos perdido ese espacio emocional, ¿no? De vivir a pesar de la distancia, que no es otra cosa también la fotografía. O sea, la fotografía, ¿qué cosa es? ¿No? Es algo que se capta y se que crea en el pasado, pero está en el presente en cuanto la puedes experimentar viéndola y lo que te pueda generar, ¿no? Y el recuerdo es eso, ¿no? Con las personas, si no lo veo, creo que experimento de otra manera la presencia, ¿no? Creo que eso es lo que está, digamos, en el pensamiento de mucha gente, cómo resolvemos la presencia de otra manera. Nosotros de repente ya lo hemos resuelto, pero tampoco lo queremos aceptar porque estamos, digamos, muy dominados por estas formas, vamos a decirlo, tradicionales, ¿no? De cómo expresamos nuestras emociones. Pero creo que parte de nuestra formación en términos fotográficos y artísticos es precisamente liberarnos parte de esos formatos en el que se supone que nosotros experimentamos y nos acercamos a ciertas cosas y que el concepto mismo no solamente nos lleve, digamos, subjetivamente, sino nos permite experimentarlo, ¿no? Y que creo que el claro, concepto hay que darle, ¿cómo te puedo decir? Darle vida, ¿no? Darle vida de otras maneras, ¿no? claro, Es- romper estas barreras que nosotros mismos a veces tenemos al expresarnos, al y ese, pensar. y ese rollo Ujú. creo que vale para ver tu siguiente trabajo, para compartir, ¿no? Eh, ¿no? ¿Esta qué trabajo es César? ¿Cuál? Ah, el de lo de los patos. Sí, ese, ¿no? Ya. Este fue también, eso fue a principios de pandemia. Fue por el hecho de que me dijeron, oye, creo que salió de la nada, en verdad, esta historia que fue básicamente era la granja de Maggie, que es una granja que estaba en Villa El Salvador, creo. Este, me había conseguido un número porque de pura casualidad me encontré con su página en Facebook
que decían que tenían problemas y todo. Y fui a hablar con ellos, con estas personas, para ver cómo es que estaban sobrellevando la pandemia. Ya había pasado ya un par de meses, creo que, pero todavía estaba fuerte la pandemia. Me decían que tenían muchos problemas por el hecho de que eh, mm, era un trabajo, era una granja que básicamente toda la familia le ponía empeño a esto y no tenían cómo hacerlo sostener porque no se vendía nada, no se vendía, o no había comida, ahí está, no había comida y los patos estaban o comiendo entre ellos o simplemente vendían los patos a precio costo y ya está, y es como que nada, al día siguiente lo mismo y así, y no ganaban, con tal de que no se muera el negocio. Y es Sí. que, Lo que mira, me, lo que me llama la dime. atención, en todo caso, es la ubicación de esta granja, ¿no? Está muy cercano, muy urbano, ¿no? Sí, 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 pues yo estoy tratando de acordarme dónde era en El Salvador, creo, o San Juan, no me acuerdo muy bien, pero era de una forma, no, esa que es seleccionada es de otra cosa, Sí, sí, esas sí. tres cosas. Este, pero sí, quería esa propuesta, sí la puse en blanco y negro porque sentía que quería que se refleje, más que se refleje una acción o algo como el hecho de elaborar, no sé, pues mover cosas, más que se refleje la incertidumbre que ellos puedan tener con respecto a qué es lo que va a pasar mañana, cómo vamos a mantener este tipo de negocio, qué vamos a hacer para nuestros hijos, tratar de mostrar los lazos familiares, reflejar un poco lo que es familia en este tipo de cosas y cómo se puede, cómo sobrellevan esto. ¿No? Para los que vean la foto, habría que decirle que el recurso del fotógrafo, el autor de esta foto, César Campos, es una doble exposición, ¿verdad? Sí, es una doble exposición. Igual que la foto La inicial, uno, ¿no? claro, 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 es igual para ambas. Es como que trataba de mostrar lo que falta con lo que sobra. Ujú. Y esta siguiente, La señora, ella es la matriarca de la granja de Maggie. Maggie, bueno, Maggie. Ah, esa serie. ¿O cuál? ¿Cuál? Esa de ahí. No, esa es parte de un proyecto que realicé para la Seven Academy. también en Eh, pandemia. También en pandemia, pero eso ya fue mucho más adelante. Yo postulé para una beca de la Seven Academy, Ajá. la gané, este, y teníamos que presentar un proyecto con respecto a lo que podemos estar viviendo. Yo opté por conversar con esta familia que tenía problemas más que todo con la luz, porque me puse a pensar que, o sea, todas las personas tienen problemas con el agua, con un montón de cosas. Ellos tenían problemas con la luz. La problemática de cada persona es diferente, pero me puse justo, no sé, llegué a ellos por una comisión que una vez hice de ollas comunes. Me topé con él que encima es electricista y hace lo que puede para poder mantener una energía constante en su casa. Por ejemplo, le hacía o le ponía celular a su hija para que pueda estudiar y todo. Ese proyecto sí me tomó como más de 2 semanas. Pero Hay algo sí, que se me ocurre ahorita y que como una sugerencia, previamente yo también tengo que hacerlo. mm, Eh, yo recuerdo que haber aceptado participar en el proyecto un especial que participamos varios fotógrafos, en este caso es solo la gente del comercio, ¿no? Y yo busqué un tema, y este tema fue, también me la encontré después de una comisión
Y cuando me propusieron a ver qué ideas tenía yo, y me recordé el asunto, que era el techo propio, digamos, una empresa chilena, ONG chilena, financiaba, ¿no? Casas fabricadas para pobladores precarios, ¿no? Que estaban en algunas invasiones, ¿no? claro, Entonces, se me ocurrió ir a visitar un día precisamente a uno de ellos. Y justo cuando estoy en su casa tratando de conversar, veo que estaban empezando una invasión recién. ya, Entonces, tuve que romperle el hielo en fin, de ellos mismos también, digamos, había mucha, no solamente incertidumbre, desconfianza sobre todo, sobre quiénes se le acercaban y con qué intenciones, hasta claro, convencerlos de que yo en realidad era un fotógrafo, que quería hacer todo este proceso ya que veo que están empezando. Y fue bueno, después de 2 días de persistencia, me aceptó una familia, pero era romper todo el resto, porque literalmente era como un gremio, ¿no? Que estaban organizados para posesionarse de los espacios y empezar a armar sus casas, sus chozas literalmente, ¿no? Pero ese proceso lo hice como 2 meses, ¿no? 2 meses más ya, o menos. Se terminó el proyecto 2 meses y se publicó. Regresé posteriormente, luego hubo una muestra y les invité, pero para esa fecha ya me habían enviado viaje a otro sitio. Y quedé en volver a ir a visitarlos para seguir con el tema. Y hasta ahora no lo he podido hacer. Pero creo que eso es importante como una reflexión que comparto contigo. Estos proyectos que a veces uno empieza debiera darle seguimiento en el tiempo, porque somos ya los... esté congelado, Sí, no, solamente para concluir esto, ¿no? Es interesante si uno vuelve a revisar estos proyectos y darle un seguimiento, ¿no? Alguna vez propuse un tema de largo aliento que debiera ser por lo menos 20 años y que una institución como el Diario del Comercio podía hacerlo. Estuvieron por asumirlo, pero se extravió el tema en fin. ¿Cuál era la apuesta? Era hacer una historia desde un colegio de educación inicial y hacerle un seguimiento periódicamente. Del alumno que inició, coger unos 5 o 6 alumnos, a ver si ellos terminan el proceso escolar. Entonces había que hacerle un seguimiento, ¿no? Cada cierto periodo. Y al claro, principio se le convenció, pero se perdió, como digo, el proyecto, pero ese tipo de proyectos debieran hacerlo las organizaciones y si no, los ministerios, ¿no? Debieran hacerlo. Pero digamos es que que el las problema, ideas debieran salir de nosotros, ¿no? De gente como tú, joven, y de otros colegas, proponer ese tipo de proyectos de largo aliento, pero que eso nos va a dar una radiografía real en este caso, estamos hablando de educación, ¿no? Y así podría claro, ser claro, claro, de diferentes temas, ¿no? Eso por mi parte. claro. Ahora lo Es que tuyo. yo justo, creo que una vez comentamos, creo que una vez conversamos de esto, o fue con Lino, creo que fue. Yo tengo un trabajo que llevo haciendo hace años, que es es una peregrinación que hacen en Camaná. Yo Que, creo que comencé es una peregrinación que hacen una vez al año, y solo lo hacen una vez al año, y siempre quise saber, fui una vez, pero es caminar, pues, kilómetros, cerca de 50 kilómetros es, para llegar a un pueblo de Quilca, que es llevar al niño, como le dicen, con la Virgen de Quilca. Pero al principio es que es loquísimo, porque al principio yo fui ya como una onda bien de reportero, de fotógrafo así de prensa, no sé, pues documental, lo que sea. Y es como que yo registraba tal, hacía todo, pa. Y después, pues, fui creciendo más viejo y todo, y es como que un año fui, creo que 2018 19 fui, y ya no miraba todo igual, ya miraba todo distinto. Hacía el mismo recorrido, pero ya miraba todo distinto, ya. Y en la fotografía, bueno, creo que no te las he podido mandar. Este,
y se nota un cambio de perspectiva muy, muy, muy brutal, porque al principio yo me decía, que sí, que es una peregrinación de costumbre y tal, tal. Ahora yo me pregunto por qué lo hacen, o por qué yo tengo que hacerlo, por qué lo hago, o qué motiva a estas personas, porque y me entraron a buscar un libro, eso no me ayuda en este caso porque es simplemente una costumbre que una familia comenzó a hacerla y ya está. Pero más que, más que una costumbre turística, no sé, uno se pone a pensar en lo que hay acá, en lo que estas personas pueden pensar. Por qué tendrían que caminar? ¿Qué representa la fe? ¿Qué es lo que hace la fe? ¿Por qué la fe mueve tantas personas? ¿Me entiendes? Eso ya son unas preguntas mucho más complejas que Buen, un tema. buen tema, buen tema. Y sobre todo, digamos, de alguna manera la sociedad, eso ya es parte de la sociología y de la política, ¿no? O sea, estamos buscando anclajes emocionales, ¿no? Cierta estabilidad emocional, porque el mundo global, como se le denomina con Internet, va a tal velocidad que a veces la satisfacción existencial no va a esa velocidad, porque no ganas, digamos, el dinero que necesitas para satisfacer estas cosas, porque la gente anda en otra cosa, en fin. Hay tantos dilemas que no va pues a la velocidad con que va, vamos a decirlo, ¿verdad? El sistema exige una circulación del dinero a tal velocidad, pero los beneficios, vamos a decirlo, no va a empezar a esa velocidad, no va más, mucho más lento, ¿no? Entonces ahí Sí, hay, pues, hay una desfase como siempre la ha habido, pero ahora es manifiestamente, digamos, sentida porque es evidente, ¿no? Hay mucha transparencia con los recursos de comunicación, con los que ahora podemos, digamos, beneficiarnos de alguna manera. Pero esos, pues, digamos, los temas de esos tiempos, ¿no? Para que lo vean economistas, políticos, cientistas, fotógrafos, fotoperiodistas, fotógrafos de autor. Son los temas, ¿no? Hay temas tan diversos que, bueno, ya cada quien buscará la oportunidad o encontrará una suerte de vínculo emocional para desarrollarlo, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? sí, La creatividad, ¿no? Cómo establecer un vínculo con un tema, ¿no? O por qué, como dice, ¿por qué me gusta? Pues, sí, ¿por qué te gusta? Ah, claro, más preguntarte mucho más. ¿no? Preguntarte mucho más. Es como que, oye, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Por qué mi trabajo lo he hecho en blanco y negro? Porque yo tengo un luto constante con las cosas que pienso, pero son cosas que, que cada uno pues se pregunta y es bueno preguntarse, pero también es más difícil responderse. Sí, no. Bueno, esta es la conversa con César Campos, la otra caja de Pandora, fastidiando a los colegas, tratando de pensar también con ellos y tratar digamos, de sumar cosas para que los que nos vean también se motiven a hacer un poco de fotografía, ya sea con el celular o si tienen cámara fotográfica, con la cámara fotográfica. Y aunque la mayoría de los exquisiteces dicen que fotografía solo sí es con cámara fotográfica, porque lo demás son imágenes, ¿no? Y o sea, discusiones aquí y allá, pero el hecho es que ahora la población en general, el ciudadano común y corriente, hasta un niño que tiene acceso a un celular, puede comenzar a generar imágenes, en fin, de la forma más cotidiana y más cercana posible, ¿no? O sea, ahora hay... Claro, lo que pasa es que justo lo que decías es, este mundo está bueno, está avanzando, entre comillas, avanzando, pero más lo que quieren es inmediatez para todo, no solo para imágenes, sino para información, te vas a comprar pan lo que es ahorita, y es como que no estamos teniendo el tiempo correcto para procesar lo que nos estamos llevando a la cara, a la boca, poniéndonoslo. Es como que sí, hay una crítica constante de que, oye, si solo puedes hacer fotografías con tu cámara. No, la puedes hacer con tu celular, ya que sea buena, que sea espectacular, otra cosa.
ya es práctica de cada uno. Es lo mismo, pero al final también es lo que uno quiere hacer. Mientras que uno sea feliz haciéndolo, ¿para qué? Mientras seas feliz con lo que haces, sigue para adelante, César. Y Exacto, si eres bueno, feliz haciéndolo, no es trabajo, entonces es felicidad. ahora para despedirnos, César, para decir un hasta luego. Dale, dale, no te preocupes. Esta ha sido la otra caja de Pandora conversando con César Campos, a quien le agradecemos la tolerancia, el tiempo. Veo que su mascota le está diciendo ya, atiéndeme. Está jato, ya está jato, ya se agarró la cama ya. Ha sido un Pero placer, nada, ha sido un placer, no, César. lo máximo, Juan. Siempre un placer hablar contigo. Siempre me acuerdo de las conversaciones largas y extensas y psicológicas que hemos tenido. Y esta es una más. Gracias a ti, César, y gracias por compartir tu tiempo. Éxito, César. Muchas gracias. Esto ha sido la otra caja de Pandora conversando con César Campos. Él ha compartido con nosotros sus proyectos personales, como también su trabajo para el máster en Centro de la Imagen. Hemos descubierto no solamente sus inquietudes, él ha compartido con nosotros, digamos, su visión personalísima, su subjetividad muy personal, su experiencia de vida a partir de la muerte de su abuelo y los proyectos que se desencadenan como consecuencia de ese estado emocional. Sin duda, es parte del proceso de formación, parte del encuentro del lenguaje personal y los temas a resolver, como en todo fotógrafo que proyecta a largo plazo. Sin duda, son dilemas que cualquier persona, cualquiera de nosotros resolvemos de otras maneras. En este caso, César trata de resolverlo y expresarlo fotográficamente. Esto ha sido nuestro diálogo y esto ha sido el programa La Otra Caja de Pandora. La siguiente semana con un nuevo invitado.